Bueno, nuevamente un cordial y afectuoso saludo para todas y para todos. Para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es un gran orgullo, es un privilegio presentar una obra más de trabajo que hacen nuestros profesores, nuestros investigadores, y por eso en el día de hoy estamos en compañía de la profesora Margot Valdivieso y del profesor Víctor Urbano, quienes son profesores de la Facultad de Ciencias y investigadores y obviamente escritores, y vienen a compartirnos una muy interesante e importante obra que ya iremos profundizando un poco el carácter, la esencia y lo que nos produce. Todo ello en el marco de esta Feria Internacional del Libro 2024 y de las producciones que desde el Comité Editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia estamos realizando. Estimados colegas, la primera pregunta es simple, pero muy importante. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que este libro en esencia nos presenta? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Profe, muy amable por la presentación. Cómo me alegro que estén estudiantes de colegio escuchándonos, porque esta obra que nosotros hemos hecho prácticamente la hemos pensado en ustedes. Les quiero contar que a veces la concepción de probabilidad que se enseña en los colegios desde primaria, bachillerato, básica, incluso en la universidad y en los posgrados, ha presentado algunas falencias en su aprendizaje. Por ello, nosotros hemos tomado como objeto de estudio la enseñanza de la probabilidad para cualquier grado de escolaridad. Entonces, imagínense que ya en la antigüedad, hace más de 30 milenios, que el ser humano ha estado enfocado en averiguar cómo se miden los fenómenos aleatorios. Ha llegado de pronto a identificar qué es el azar, qué es el riesgo, qué es lo probable, y poco a poco ha ido avanzando. Por ejemplo, en el siglo XVII, que es nuevo, novedoso el concepto. Gracias a Bernoulli, a Pascal, a Leibniz, se hicieron algunos acercamientos al cálculo de la probabilidad, pero fue hasta 1812 que Laplace dijo y mostró lo que es el cálculo de la probabilidad clásica, la que ustedes conocen, como casos favorables sobre casos posibles. Pero lastimosamente en las investigaciones hemos visto que se olvidan de unos supuestos. Entre ellos está el supuesto de la equiprobabilidad, y que esta probabilidad solo se la puede calcular cuando hay espacios muestrales finitos. Entonces, nosotros hemos querido involucrar, además de eso, ¿qué pasa cuando los espacios son infinitos? ¿Cómo calculo la probabilidad? Y ahí, en 1933, vino nuestro querido Kolmogorov con lo que se conoce con la medida de la probabilidad y su axiomática. Y esta sí la podemos calcular tanto en espacios finitos como infinitos. Entonces, en los colegios, por lo general, se llega hasta el tópico de la Laplaciana, incluso en los libros de texto. Pero es como si nos olvidáramos que la vida diaria nuestra está rodeada de aleatoriedad. Todo lo que vivimos, cada instante, las decisiones que tomamos tienen que ver con variables aleatorias. Entonces uno como ser humano tiene que aprender a medir esa posibilidad de que ocurra ese evento del cual estamos pensando. Entonces ese es como nuestro trasfondo de este libro que les presentamos. Este libro lo puede leer cualquier estudiante de cualquier nivel educativo, y por supuesto los profes que enseñan concepciones como esta. Vale, yo quisiera saber un poco cuál ha sido un poco, o cómo fue la concepción del libro, el proceso de elaboración, y finalmente cómo quedó estructurado ya en la versión final. Bueno, para la elaboración de este libro de investigación se utilizaron alrededor de unos 3 años y se hizo en varias fases. La primera fase del proceso investigativo es la etapa diagnóstica. Allí identificamos las dificultades de aprendizaje
que se tienen a nivel universitario, a nivel estudiantil, a nivel docente, con el concepto mismo de probabilidad. La probabilidad es la medida de la posibilidad de que un evento ocurra hacia el futuro. Sin embargo, Laplace en 1812 definió la probabilidad para espacios finitos y bajo el supuesto de equiprobabilidad. Quizá esa es la manera como está consignada en los libros clásicos, es la manera como los profesores y los estudiantes la aprenden, pero eso no es todo lo de probabilidad. La probabilidad es parte de las matemáticas, una rama joven que se estructura con una axiomática como la expuesta por Kolmogorov. En tal virtud, después de hacer el diagnóstico, vimos que había necesidad de implementar situaciones didácticas, situaciones que involucren el aprender de forma formal la probabilidad y extenderla a espacios discretos, tanto infinitos contables como infinitos no contables. Pero además involucrar aspectos de la transposición didáctica con el propósito de que esos conocimientos sean asequibles a nuestros estudiantes, a que los profesores también los puedan interiorizar y como comunidad académico-científica podamos ayudar a fomentar el aprendizaje de este maravilloso campo del conocimiento. Por lo tanto, como ha sido el resultado de un proyecto de investigación, en otra fase fue necesario revisar todo lo que tiene que ver con el conocimiento disciplinar producido en torno a la probabilidad, seleccionar los tópicos que irían en el libro, generar las situaciones problema y comenzar a escribir el primer borrador. Una vez se tiene el primer borrador, pues se revisa, se vuelve a incluir nuevas situaciones problemas y en limpio se tiene un documento que fue sometido a una convocatoria para publicación de libros en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Posteriormente ha ido a jurados, a pares evaluadores ciegos, quienes han evaluado la obra, han hecho recomendaciones y por supuesto han avalado su publicación, para posteriormente ir a una fase de diagramación y de producción del libro para hoy tener esto a disposición de todos ustedes. Yo quisiera, claro, estamos hablando o nos paramos en el lugar de las matemáticas, ¿no? Y la matemática lógicamente constituye prácticamente todo lo que nos rodea y todo lo que construimos y somos. Sin embargo, también las matemáticas justamente a veces se constituyen en una disciplina un poco asustadora, tenebrosa, lejana, sobre todo en ciertos niveles. Yo quisiera, a partir de lo que ustedes han venido comentando, que nos mencionaran por qué este libro es distinto a los otros, cuál es el aporte, qué es lo novedoso, por qué se constituye en una, digamos, en una obra, diría yo, obligada para acercarnos a toda esta lógica y a este concepto de la probabilidad. ¿Qué lo hace diferente? Bueno, en principio yo creo que la fortaleza del libro es que ya se constituye como una obra obligatoria para los profes de cualquier grado de escolaridad. Acordémonos que aquí el Ministerio de Educación Nacional nos presenta unos DBA, nos presenta unos lineamientos que los profes en primaria, preescolar incluso, nosotros como investigadores la hemos llamado la probabilidad temprana, como para fomentar esa cultura probabilística en todos los seres humanos. Y la didáctica de la probabilidad es un campo nuevo y nosotros lo hemos estado trasegando bastante para identificar específicamente qué hemos hecho, como esa transposición del saber probabilístico al saber para enseñar. Entonces, lo chévere del libro es que le enseña al profe a cómo enseñar probabilidad a sus estudiantes y a los estudiantes cómo aprenderla. Además,
creo que la virtud que tiene también es que, como muchos de los libros solamente llegan hasta la concepción clásica, nosotros quisimos ir más allá e hicimos todo lo relacionado con el cálculo de la probabilidad como medida de probabilidad. Y lo hicimos en contextos nacionales, regionales, de las instituciones, con lo que viven los estudiantes y los profesores. Entonces yo creo que eso es como la fortaleza del libro, y es bien bonito. Entonces, como para que el estudiante o una persona que esté interesada en hacerlo pueda guiarse, seguir y hacer resolver esas situaciones, problema, con el ánimo de que identifiquen cómo en realidad en la vida diaria eso nos acontece a todos, ¿sí? Entonces, esta tarea que hemos hecho se la ha llevado hace ya varios años en unos grupos de investigación en España, pero sobre la didáctica de la estadística. La probabilidad de pronto es un campo necesario en la educación, porque es fundamental para la toma de decisiones que nosotros tenemos diariamente, y ha involucrado a todos los niveles educativos. Y yo sé que los estudiantes que nos están mirando, que pueden tener este libro también de forma electrónica, lo van a disfrutar. Y les aseguro que esos niveles y esas calificaciones que nos dan a Colombia en las pruebas nacionales e internacionales van a mejorar, porque todo ello involucra las decisiones. Y si ustedes se dan cuenta, tanto la aleatoriedad como la variabilidad, pues es nuestra vida diaria, y el que lo vive es el que lo goza. Vale, yo quisiera, profesor. Sí, yo quiero agregar que el libro también tiene unas situaciones problema que van más allá de los espacios muestrales finitos. Cuando uno habla de conjuntos, de sucesos donde ya no son finitos, los estudiantes inquietos preguntan: ¿y cómo calculo la probabilidad si trabajo, por ejemplo, para modelar fenómenos como el número de personas que podrían llegar a la cola de un banco para recibir un servicio? Como no sabemos cuántos pueden llegar, pues el modelo matemático tiene que ser probabilístico y no puede ser finito. Y hay muchos modelos que hemos planteado allí que resuelven situaciones de esa naturaleza de la vida diaria. La teoría de colas también tiene incertezas, incertidumbres, y hace que necesite modelarse. Infinidad de circunstancias, como la duración de los productos que toman valores en un intervalo de números reales, necesitan modelarse, y también los modelos allí tienen que ser modelos probabilísticos sobre conjuntos infinitos. Allí damos los ejemplos para que la gente pueda acrecentar su conocimiento probabilístico. Gracias. Yo quisiera, por lo que los vengo escuchando, que nos contaran un poco. Claro, ustedes dicen que el libro sería prácticamente para todo público. Fundamentalmente sí hay un énfasis quizás en los profes que intentan pues enseñar tanto la matemática, pero particularmente este concepto de probabilidad. Entonces, ¿cuál es el público? ¿Son los profes? ¿Son todos? Tú hacías mención un poco de cuál sería el abordaje desde el profesor, desde el alumno. Entonces, cuando ustedes pensaron el libro, ¿estaba enfocado a qué público? Y si esa amplitud que tiene ahora resultó por el proceso o fue pensada desde el principio. El libro va dirigido a los estudiantes. Nosotros, como profesores universitarios, tenemos la oportunidad y la dicha de conocer a estudiantes de todos los programas en la universidad, desde las licenciaturas, ingeniería, psicología y las ciencias. Entonces, ellos siempre presentan esas pequeñas dificultades que traen desde el colegio, porque el acompañamiento de pronto de libros de texto que involucran al profe en su enseñanza no dan abasto para lo que los estudiantes piden. Entonces, para ellos está dirigido para los profes que quieren enseñar probabilidad. Por eso yo creo que va a ser una herramienta bien bonita para la básica y la media.
y por supuesto para todo investigador que esté como necesitado de concepciones de probabilidad más allá de lo normal del concepto de probabilidad, y para el público que está interesado en leer cosas que hacen que la vida diaria sea como es. Entonces, por eso digo que el libro es abierto y cualquier persona puede acceder a él, incluso por el lenguaje que hemos utilizado para escribirlo. Sí, y allí también pueden participar los lectores que estén incursionando, que estén iniciando en las probabilidades, en el estudio de lo aleatorio, en el estudio de las incertezas, en el estudio de las verdades relativas, como decía Edgar Morin. Hay más verdades relativas que verdades absolutas, y eso ha hecho un quiebre en la ciencia. Nosotros aquí también hacemos un llamado a que tanto los profesores del nivel universitario como los profesionales, como los graduados, puedan hacer uso del libro, porque les permite acrecentar su campo de conocimiento en torno a las probabilidades. Emmanuel Kant decía: el conocimiento se puede aprender a lo largo de toda la vida, así que es un buen compañero para toda nuestra vida. Yo tengo otra inquietud interesante, digo yo, escuchándolos hablar de este importante libro, de esta obra fantástica, y es, tú mencionabas que incluso se podría llegar a tocar al preescolar, ¿cierto? ¿Cómo sería eso de trabajar probabilidad o de acercar a los niños al concepto de probabilidad en esas edades? Verás, profe, las investigaciones que hemos leído y la experiencia propia indican que desde el momento en que el ser humano nace, ya está manejando el concepto de probabilidad. En el momento en que un bebé selecciona un juguete en lugar de otro, ya está tomando una decisión. En preescolar, por ejemplo, uno no trabaja el concepto de probabilidad así como con los chicos que están aquí o con un chico universitario. Utiliza terminologías para medir la probabilidad, como por ejemplo, es probable que a las 11 debas tomar tu refrigerio. Es posible que el juguete que elija Juan sea ese balón. Quizá las niñas no quieran jugar con los niños. Probablemente, o hay una alta posibilidad de que salgamos a las 12 porque hay reunión de profesores. O sea, esa terminología la podemos utilizar desde los primeros meses de la vida. Y el niño, por eso yo digo, y nosotros en el grupo de investigación siempre hemos planteado como que eso es una cultura, ¿sí? Y viene desde que nacemos. Solo que nosotros somos como autómatas a veces para unas cosas, no dimensionamos la importancia de qué es lo que tenemos que aprender para poder enseñar en la universidad o en el colegio. Cuando uno va subiendo de grado de escolaridad, a eso se lo llama la concepción intuitiva de probabilidad. Cuando uno va ascendiendo grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, entonces uno puede utilizar ya la concepción frecuencial. Y esa concepción es bien bonita porque los niños aprenden jugando. Entonces uno hace juegos que le permitan al niño identificar lo que es la probabilidad sin que él tenga que manejar teoría, ¿sí? O que sea tan disciplinar que el niño se asuste. Y esa también es una manera de manejar y enseñar la matemática. Por eso la didáctica yo creo que debe estar inmersa en todos nosotros los profes. Así enseñemos filosofía, enseñemos sociales, ciencias naturales, lo que sea. La didáctica es la ciencia de la enseñanza. Y un profe para enseñar tiene que saber lo que va a enseñar. Por eso lo primero que hay que hacer es el conocimiento de la disciplina. Yo no puedo ir a un salón de clase a enseñar lo que no sé. Luego viene el conocimiento de cómo enseño. Y eso ya viene y depende de cada profe. Y si yo leo teóricos que me ayudan a la didáctica, pues voy a acrecentar mi manera de enseñar. Y luego, ¿qué viene? Lo más bonito, a mirar y conocer cómo aprenden mis estudiantes.
Cuando uno como profe conoce cómo aprende el estudiante, la vida es bien sabrosa en el salón de clases. Y ahí sea la asignatura o el concepto que vos vayas a enseñar, los estudiantes con todo el cariño lo van a retener, y no lo van a retener para el momento, sino para la vida, porque eso es lo que queremos nosotros, ¿sí? Porque no es un conocimiento efímero, sino que sea para toda la vida. Bueno, yo quiero agregar que el Ministerio de Educación mismo ha planteado los estándares curriculares en matemáticas, y ahí está claro que los profesores han de enseñar el concepto de probabilidad desde edades tempranas, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la media, en la universidad. Asimismo están los derechos básicos de aprendizaje, que están al servicio del padre de familia y del estudiantado para que el profesor lo pueda hacer. Sin embargo, es necesario que los docentes se capaciten, amplíen su conocimiento para poder enseñar de manera adecuada la parte disciplinar, y obviamente acceder a estrategias didácticas fundamentadas en muchas teorías didácticas para poder lograr que los estudiantes aprendan estos cuerpos de conocimiento. Por ejemplo, desde la teoría de Schulman se dice que el profesor no puede enseñar lo que no sabe. Primero debe aprender el conocimiento disciplinar, luego hacerse a las estrategias didácticas y de allí analizar cómo el estudiante aprende los conocimientos matemáticos o de otras disciplinas. Entonces lo que queremos es que con esta obra se contribuya a ampliar los conocimientos que el profesor tenga, tanto disciplinares como didácticos. Es un aporte a la generación de nuevo conocimiento cuando se trabaja desde los proyectos de investigación. En los colegios, en la universidad se pueden desarrollar proyectos para incentivar el aprendizaje de esta bonita disciplina y de otras disciplinas. Bueno, para ir cerrando esta importante presentación, quisiera hacer una pregunta que parte del trabajo y el ejercicio obviamente de esta importante obra, pero que quizás no es un elemento que precisamente se aborde en el texto. Ustedes hicieron, veía yo en el libro un trabajo, la investigación fue de carácter mixto, de una parte cualitativa y una parte cuantitativa, y mi pregunta tiene que ver con, ¿sería también importante o cómo ven ustedes el hecho de que los investigadores, sobre todo quizás aquellos que se paran más en la lógica cualitativa o en las perspectivas cualitativas, se vincularan, conocieran o por lo menos se acercaran a este concepto de probabilidad? Es importante, deberíamos hacerlo, valdría la pena, daría unas herramientas que fortalecerían todos sus diseños metodológicos. Bueno, por lo general cuando uno empieza a hacer una investigación siempre tiene la duda, ¿no? ¿Qué paradigma uso? ¿Cuál es mi método? ¿Qué enfoque voy a utilizar? Eso depende de la investigación. Eso no es una camisa de fuerza para cada investigación. Depende de lo que yo tenga que hacer. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de temas que investigamos gracias a otros autores que nos dan soporte, pues lo primero que tiene que hacer uno es leer, averiguar qué están diciendo otros para el sentir mío, para lo que yo quiero averiguar, consultar, investigar. Eso amerita, como quiera que sea, una parte cualitativa, porque yo estoy haciendo un análisis de contenido o un análisis contextual de lo que los investigadores me están enseñando a mí, porque gracias a ellos es que yo puedo acrecentar lo que conozco y lo que quiero averiguar. Siempre yo creo personalmente desde mi parte investigativa que toda investigación debe tener su parte cualitativa, incluso porque en casi la mayoría de investigaciones uno quiere saber lo que piensan los demás, qué creen mis estudiantes de lo que está pasando, qué opinan los profesores, y esas opiniones yo las puedo categorizar y tengo que utilizar un enfoque cualitativo para poder lograrlo, ya sea a mano, con software, como ustedes quieran, pero el enfoque cualitativo está presente casi en todas las investigaciones.
Cuando hablamos que es mixto, nosotros hicimos una parte cuantitativa porque hicimos todo lo relacionado con el análisis estadístico para identificar las variables y el comportamiento de estas en nuestra investigación. Incluso hicimos un análisis inductivo-deductivo para poder llegar a los resultados que tenemos. Entonces el profe me dice a mí, ¿ustedes creen que valga la pena pues que conozcamos ese concepto sin importar el enfoque que tengamos? ¿Vale la pena? Sí, porque nuestra vida diaria es aleatoria. Nuestra vida, ¿cuál es el evento seguro, profe? ¿Cuál es el evento seguro de todo ser humano? ¿Cuál es? ¿Cuál es el evento seguro de todo ser humano, de todo ser vivo? La muerte, muy bien. Y entonces yo sé que va a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo. Pero hay gente que puede ser capaz de medir el ese cuándo dependiendo del comportamiento de tus variables como ser humano, que estés sano, que hagas las cosas, etcétera, etcétera. Las variables me pueden ayudar a identificar esa problemática. Entonces, son cosas, profe, que nos rodean a todos. Por ejemplo, para los enfoques, para los paradigmas, qué bonito estudiar, por ejemplo, al profe Sampieri, uno de nuestros colegas de la Universidad de Celaya. Él trabaja muchísimo esa parte. Entonces, todo investigador, ¿cómo aprende? Leyendo y viviendo la investigación. Y ese yo creo que es el fruto de todos los profes y de todos los investigadores. Bueno, yo quiero agregar que en la obra se ha tocado los métodos mixtos porque hay una parte de investigación cualitativa. Se identificaron unas categorías después de hacer análisis textual, análisis de contenido. Quizá en nuestros salones de clase también hacemos investigación-acción, investigación-participación, estudio de casos y muchas otras metodologías de corte mixto, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede cuantificar solo con números, no se puede calificar con un número. Por lo tanto, los análisis de estos procesos requieren de esas dos miradas. Cuando en el enfoque prima lo cualitativo, nosotros recogemos la esencia de las acciones de los docentes, la esencia de la forma como piensan, razonan y actúan los estudiantes. Eso enriquece la investigación, pero también los datos cuantitativos nos ayudan a validar los procesos investigativos. Así que están incluidas tanto las técnicas quali como quanti en esta obra. Bueno, profesora Margot, profesor Víctor, muchas gracias por el trabajo tan importante que hacen por las investigaciones, por pensar en la educación, que creo que es un aspecto absolutamente esencial, y por presentarnos esta obra que sin lugar a dudas fortalece todos los procesos, aporta a los lectores, ya lo hemos dicho, a los estudiantes, a los profesores, y que sin lugar a dudas creo que va a ser va a ser obligada tenerla por ahí cerca para poderla consultar cada vez que se requiera. Les voy a pedir, pues ya para cierre, que cada uno de ustedes haga una invitación nuevamente a la lectura de este libro, y si quieren hacer algún complemento, un comentario adicional, bienvenido. Bueno, agradecerles muchísimo por escucharnos, por este espacio tan bonito. Yo creo que la manera más bella de transmitir el conocimiento es divulgándolo. Y esta parte de la divulgación científica que se hace aquí en esta feria es incalculable. O sea, los chicos, las personas que nos están escuchando, ya se llevan una idea, curiosidad, porque la investigación viene de la curiosidad. Entonces eso para nosotros es muy, pero muy fortificante. Yo los invito a que lean el libro y les va a abrir mucho como esa visión de cómo es que vivimos los seres humanos bajo lo que es lo determinista como la matemática, lo aleatorio como la probabilidad y la variabilidad como la estadística. Por eso como profes no podemos enseñar la matemática como enseñamos la estadística o como enseñamos la probabilidad. Por eso los invito a leer nuestro libro. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros, y al público.
Sí, finalmente queremos invitarlos a que lean el libro, a que si tienen inquietudes nos escriban. Allí están los correos de los autores. Si necesitan vincularse a nuestro grupo de investigación, también lo pueden hacer. Si tienen inquietudes de cómo abordar ciertos temas de probabilidad, estaremos atentos a recibir sus ideas a través del correo electrónico, allí está en el libro, o a hacerlo a través de la universidad por los medios que tiene, por los espacios que genera, tanto desde la academia como de la investigación como de la extensión. Es grato para nosotros presentarles esta obra para beneficio de ustedes y de todo el pueblo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía, por conocer esta importante obra. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde el Comité Editorial, seguiremos trabajando para aportar, para crecer y para tejer con ustedes. Feliz tarde.